Hola, hola guapos, ¿cómo están? Pues aquí estoy de nuevo y ahora les voy a grabar un videito dándoles algunas sugerencias o recomendaciones de qué pueden ver en Netflix. Hice una lista de 47 películas y series que pueden encontrar en Netflix, y si no tienen Netflix también las pueden encontrar en internet, porque ya saben, con esto de la cuarentena de pronto uno ya no sabe qué hacer. Miren, me pinté las uñas de negro, ando ahorita en un look medio darks, ya no sé a veces ni qué hacer ni qué no hacer. La verdad es que la mayoría de estas películas yo ya las vi y estas series y son muy buenas, súper recomendables. Entonces espero que les agrade y que les den ideas sobre qué ver. Les voy a dar una pequeña como sinopsis de una pequeña idea de la historia. Obviamente no se las voy a spoilear, no les voy a decir como en qué acaba ni mucho menos. Y espero que les guste, espero que les llame la atención las películas que les voy a enseñar. Y también espero que me sigan todavía en mis videos, que si no se han suscrito se suscriban a mi canal, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esto de las 47 películas y series de Netflix que pueden ver durante esta cuarentena. Bueno, pues la primera película de la que les voy a hablar es una película que salió en 2018 que se llama Bird Box, a ciegas, que seguramente ya la vieron, es con Sandra Bullock. Si no la han visto, de verdad es muy buena. Es esta mujer que obviamente tiene dos niños y se encuentran con una situación ahí muy rara en la Tierra en la cual no pueden ver como tal la situación o como ver las cosas que pasan porque algo pasa en sus mentes y ven como sus más grandes miedos y se vuelven como locos, entonces se matan y es todo un caos, ¿no? Entonces ellos tienen que navegar río abajo con los ojos vendados y solamente por sonidos guiarse sin poder ver absolutamente nada, estar como a ciegas completamente y evitar justamente como el quitarse la venda para que no se provoquen suicidios, en fin, para que no se haga todo un caos, ¿ok? Esa es la primera película. La segunda película es una película ya viejita, bueno, no viejita, pero es un poquito más pasada, es de 2007, se llama Antes de partir o The Bucket List, que igual y seguramente algunos ya la han visto o han oído de ella. Es sobre dos hombres adultos que viven un proceso de retos desde el momento que se enteran que pocos días faltan o restan para su muerte. Estas dos personas se encuentran en un hospital, entonces ellos deciden que van a hacer todo lo que quieren hacer o todo lo que no han hecho antes de morir. Entonces es obviamente toda la historia, todo el proceso. Son dos personas ya grandes, sin embargo es como muy interesante sobre todo los retos que tienen que pasar para poder cumplir esos sueños que ellos quieren antes de que esta enfermedad acabe consumiéndolos. Igual es súper recomendable. La tercera película se llama ¿Qué le pasó al lunes? Es una película de 2017. Y esta es una trama como del futuro, habla como de sobre el futuro, cuando ya esto esté sobrepoblado y que ya no puedan tener más de un solo hijo. Entonces hay seis hermanas que fingen ser la misma persona para que pasen desapercibidas y traten de escapar como del control que tienen sobre toda la ciudad para que el gobierno no las descubra. Entonces aquí lo interesante es que están buscando esta séptima hermana. Y lo de qué le pasó al lunes tiene que ver con los días de la semana, que son los nombres de las hermanas. Entonces, de verdad está muy muy interesante y se las súper recomiendo. Al principio es como extraño, no se entiende mucho como de qué hablan, pero la verdad es muy muy buena. La cuarta película que les quiero recomendar se llama En busca de la felicidad. Esta sí es una película ya viejita, es de 2006. Y esta película es con Will Smith, en donde él tiene problemas con su esposa porque pierde su trabajo. Entonces él invierte todos sus ahorros en algo que él cree que va a funcionar, pero pues al final no funciona. Y aparte él tiene la custodia de su hijo, que es su hijo en la vida real, Jaden Smith. Y pasa por una serie de problemas, por una serie de situaciones pues bien fuertes. La verdad es que a mí se me hace una película hasta cierto punto muy triste. Yo lloré con esa película, aparte que yo lloro por todo lo que tiene que pasar, pero al final encuentra una persona que descubre como el potencial que hay en él y aunque le cuesta mucho llegar a ese empleo, logra algo bueno. Entonces tiene un final como feliz, un final muy bonito, se llama En busca de la felicidad, pero todo lo que pasa es un proceso como muy muy interesante y la verdad es que igual es muy muy buena, aunque ya tiene varios años. La siguiente película es una película muy reciente y que ha sido un tanto polémica, que se llama El Hoyo. Esta película es de 2019 y se desenvuelve todo cuando una persona se interna en este lugar que es algo así como una cárcel, pero por niveles. Él despierta en el nivel 48 y empieza a ver de qué se trata. Entonces
todo tiene que ver o todo gira en torno al, depende del nivel, entre más abajo estén de niveles, ya no hay comida, la gente empieza como a matarse entre ellos mismos, está muy muy intensa, tienen que verla, llega a puntos en los que está en niveles más altos, de pronto está en niveles más bajos, conoce gente diferente, experiencias diferentes. Lo único malo es que no tiene un final como tal, deja como un poco a la imaginación el final, pero a mí se me hizo una película interesante, un poquito de suspenso, igual es un poquito fuerte las escenas o lo que pueden ver en ella, entonces pues igual ahí sí son susceptibles a ciertas cosas, pues consideren si verla o no verla, pero yo se las puedo recomendar, a mí se me hizo bastante interesante, se llama El Hoyo. La siguiente película es Milagro en la celda 7. La verdad es que esa película es, bueno, quien no la haya visto, ha estado súper sonada y súper de moda en Netflix. Es súper recomendable. Es muy muy triste. Bueno, a mí se me hizo muy triste y hasta ahora por lo que he leído no ha habido persona que la ha visto y que no haya llorado. Separan a un padre de su hija, pero el papá tiene un cierto problema como un retraso. Y no tiene como las mismas capacidades, ¿no? De una persona como normal. Entonces, obviamente esta discapacidad que él tiene le impide como actuar o ser de la manera como normal con la gente, entonces la gente lo juzga de una mala manera y sucede ahí una cuestión con una niña por la cual lo culpan sobre un delito que obviamente él no cometió, pero pues con su inocencia él no sabe cómo qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y al final pues él acaba en la cárcel y se suscitan muchas cosas en las que obviamente no le creen, pero pasan muchas cosas hasta que sucede un milagro, que es justamente por lo que se llama Milagro en la celda 7. Entonces también súper recomendable esa película, si no la han visto aún, de verdad véanla, es muy muy buena. La siguiente película es de 2016, es una película mexicana que igual se me hizo bastante interesante, se llama Un padre no tan padre, que es sobre un señor ya grande que está en un asilo, pero por su carácter lo corren del lugar donde está porque es muy malhumorado y muy intolerante, y entonces lo expulsan de esta casa de retiro donde él vive y él tiene que vivir con su hijo en una comunidad hippie. Entonces imagínense a todo lo que se enfrenta este señor acostumbrado con esta actitud, con esta forma de pensar, a todo lo que se tiene que enfrentar en una comunidad hippie donde hay una pareja de gays, donde obviamente todo es mucho más abierto, donde comparten todo. Entonces es súper interesante, incluso al final igual la enseñanza es muy buena, entonces es igual muy recomendable. Un padre no tan padre, ¿ok? Después tenemos otra que igual es mexicana. Bueno, es española, pero con actores mexicanos. La producción es española, salió en 2018 y se llama Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos es básicamente una reunión entre amigos en la cual están todos cenando y se les ocurre la idea de poner todos sus teléfonos en la mesa y que todo lo que entre, cualquier llamada, cualquier mensaje, cualquier cosa, lo vean todos. Entonces esto empieza a causar mucha polémica porque obviamente pues de pronto escondemos ciertas cositas. Entonces es como toda esta historia de lo que pasa cuando dejamos los teléfonos o podemos como exponer esa parte de los teléfonos ante los demás. Se da una serie de enredos porque intercambian los teléfonos. Bueno, está muy muy interesante. Y pues al final nos deja igual como ciertas enseñanzas. Hay muchas historias entrelazadas entre los personajes y a mí se me hizo interesante. Algunas personas, algunos comentarios que he oído, críticas, no son muy buenas. Sin embargo, a mí se me hizo interesante. Pues véanla y ya ustedes pueden juzgar por ustedes mismos. La siguiente es un documental, no es una película, es un documental, un mini documental que se llama Justicia para el pequeño Gabriel. Este igual es un tanto triste. Salió apenas este año, en 2020, y es un niño que fue brutalmente asesinado y a quienes acusan es a la madre del niño y a su novio por por no haber tenido cuidado, más bien por haberlo asesinado. Incluso juzgan a los trabajadores sociales por no haber hecho caso. Entonces se desarrolla todo el juicio, cómo se hizo todo el proceso y al final cuál es el resultado, ¿no? Qué es lo que pasó con él, si se hizo justicia o no, y menciona incluso otros casos que ha habido. Entonces se me hace muy muy interesante porque pues obviamente está basada en hechos reales y está muy muy interesante. Aunque es un documental o una serie, es muy muy bueno. Se llama Justicia para el pequeño Gabriel. La número 10 se llama Como Caído del Cielo, es una película de 2019, también es una película mexicana que protagoniza Omar Chaparro y él es un imitador de Pedro Infante. Entonces Pedro Infante en el cielo busca una oportunidad para regresar y enmendar las cosas. Perdón, él no está en el cielo, perdón, él está en el limbo. Entonces él quiere llegar al cielo, entonces le dan una oportunidad de reencarnar en un imitador de él.
que es Omar Chaparro. Entonces se suscitan muchas cosas porque Omar Chaparro es súper mujeriego, bla bla bla, pero en realidad ya no es Omar Chaparro, es Pedro Infante en el cuerpo de Omar Chaparro, tratando de enmendar las cosas. Obviamente se enamora, bla 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 bla, y pues al final cumple su cometido, pero es ahí donde tienen que ver el cómo llega a ese proceso, a ese punto en el que él logra eso. Se llama Como caído del cielo. La siguiente película es Más que Madres, así se llama. Más que Madres es una película de 2019 en donde tres mamás llega el Día de la Madre y estas tres señoras se dan cuenta que sus hijos ya no les hacen caso, ya no las visitan ni nada. Entonces ellas muy decididas deciden hacer un viaje, las tres juntas, e ir a visitar a sus hijos, que obviamente pues ya están grandes. Entonces se encuentran con muchas cosas que no se esperan del cómo viven sus hijos y obviamente también para los hijos es una sorpresa que sus mamás lleguen de la nada a visitarlos. Entonces está muy divertida, es cómica, es una comedia y la verdad igual es muy muy recomendable si quieren como desestresarse y reírse un rato, y también ver de pronto lo que pasa cuando ya se nos olvida o llegamos a cierta edad y ya ni siquiera nos acordamos de, ¿no? Entonces es muy buena la película, se llama Más que Madres, ¿vale? Es muy muy buena. La número 12 o la siguiente es una serie que seguramente muchos de ustedes ya han visto, que es La Casa de las Flores. Esta serie empezó en 2018 y de hecho está por salir la tercera temporada, perdón, en unos meses. Es una pues es una comedia negra, en realidad tocan todos los temas como tabús que pueden ser tocados. Y es una familia adinerada donde quien lleva a la familia es la matriarca o la mamá de ellos, quien maneja todo, todos los negocios, y se encuentran con muchas sorpresas, amantes, bla 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 bla, dobles vidas, en fin. A mí se me hace una historia, la verdad, bastante interesante, aunque a algunas personas no les encantó la trama. A mí se me hace muy interesante el cómo plantean, el cómo manejan todas estas situaciones. Entonces, si no la han visto, yo sí les recomiendo que vean La Casa de las Flores. Ya está la primera y segunda temporada disponibles y la tercera está por salir. En la siguiente se llama El Silencio. Esta es una película de 2019. En esta trata de que un adolescente y su familia se cruzan con un culto misterioso mientras huyen de criaturas horripilantes que cazan a los humanos a través del sonido. Entonces es algo así como tipo una invasión, pero los detectan por medio del sonido. Entonces tienen que estar como en silencio todo el tiempo para que no sean atrapados y para que no los maten. Entonces obviamente es de supervivencia, pero está bastante interesante. También se llama El Silencio. Después la que sigue se llama Milagros Inesperados. Milagros Inesperados es una película denme un segundo, de 1999. Ya es una película un poquito vieja. Y es igual muy buena, muy, muy interesante, porque es un guardia cárcel, que descubre que uno de los presos o una de las personas que está ahí tiene como ciertos milagros o ciertas cosas que puede hacer. Entonces lo ayuda a hacer todo lo posible para que no lo maten, porque está condenado a muerte. Entonces está como igual muy interesante, triste hasta cierto punto el por qué llegó él ahí y el cómo es que lo condenan, pero igual los poderes que él tiene son como muy buenos. Entonces igual es como muy muy recomendable, y obviamente al final, pues como lo dice el título, Milagros Inesperados, pasa algo bueno. Entonces véanla, igual está muy muy recomendable. La número 15 es una serie también que se llama 13 Reasons Why, o como 13 razones del por qué. Es una serie ya de varias temporadas que empezó en 2017, en donde se desenredan como asesinatos, misterios, hay muchos secretos, mentiras, venganza por parte de los protagonistas, y todo se desarrolla dentro de una escuela en donde todo el mundo oculta algo, todo el mundo está ocultando una cosa. Entonces la verdad es interesante. Igual tienen que ir como captándole el hilo, porque no es como tan explícito todo lo que dicen, pero si van captando el hilo, la verdad es que sí llama como un poquito la atención, y sí suele ser como un poquito interesante para que no salga a la luz las verdades, todo lo que tienen que hacer. La siguiente es una comedia de 2015 que se llama El Cumple de la Abuela. Es mexicana también, y en esto van a celebrar el cumpleaños de la abuela, para toda la familia, obviamente con la abuela, que son 4 hermanos y su padre. Y entonces empiezan como a revelar varias cosas que ellos no sabían de su misma familia, con historias de infidelidad, hay muchos secretos, mentiras. Entonces se arma como todo un caos, y la verdad es que está muy muy divertida, y aparte la protagonista es muy muy buena. Y hay una secuela de esa película, una película que salió después, que ahorita les voy a platicar cuál es.
Bueno, la película 17 que les quiero recomendar se llama El cielo sí existe. Es una película de 2014 en donde durante una operación el hijo de 4 años de un pastor abandona su cuerpo y se va al cielo, es decir, este niño muere y vive una serie de experiencias en el cielo que cuando él despierta, pues obviamente relata cómo fue su visita en el cielo o en el otro lado y habla de cosas que se supone que él no sabía. Entonces la verdad está muy interesante, como que iba a tener una hermana, etcétera, etcétera. Es muy buena, es muy interesante como la perspectiva de lo que pasa cuando alguien va al cielo, ¿no? Y en este caso es la expectativa de un niño. La siguiente película, que se llama Desde mi cielo, la anterior es El cielo sí existe, esta es Desde mi cielo, es del 2009, es sobre una niña de 14 años quien muere, se llama Susie. Esta niña muere y observa desde arriba, o como desde el cielo, ella observa todo el duelo que está pasando o que está viviendo su familia, pero también ve cómo su asesino se está preparando para otro ataque. Entonces la verdad es que está súper interesante, igual como la perspectiva de ella, porque aparte al principio ya ni siquiera está como, no se da cuenta que está en otra dimensión. Entonces igual está muy interesante, se llama Desde mi cielo. La siguiente se llama Virus, es una película de 2013 que se está haciendo muy popular, o que se hizo muy popular ahorita con lo que está pasando con el coronavirus, porque es prácticamente como la historia o una historia de algo parecido sobre un virus que surge en Sur Corea. Y se origina, es una enfermedad respiratoria que contagia de una manera muy rápida a las personas. Entonces como se forma todo el caos, empieza a morir la gente, investigan cómo es que se transmite este virus. Entonces bueno, es como toda una historia como parecida a la que estamos viviendo. Entonces, aunque es de 2013, se hizo popular ahorita en Netflix justamente por lo que estamos viviendo, pero dentro de todo al final tiene como una historia de amor y está como pues bonita también. Entonces recomendable, se llama Virus. La siguiente, la número 20, se llama 7 años. Esta es una película de 2016. Y en esta película son 4 socios que son fundadores de una empresa de aplicaciones tecnológicas. Y ellos son notificados por Hacienda de que están haciendo un fraude o de que han desviado fondos a un paraíso fiscal. Entonces hay un mediador que trata como de ayudarles a decidir sobre quién de los 4 se debe declarar culpable o quién tiene que tener la culpa total de todas las cosas y por tanto debe entrar a prisión. Entonces se desenrolla como en todo esto en quién debe ir o quién no a prisión. Entonces la verdad es que igual es como interesante, es un tanto de trama, pero igual es muy buena. La siguiente se llama Vivir dos veces, es una película de 2019, es sobre un señor junto con su hija y su nieta que se van de viaje ellos y el señor, el abuelo, tiene un problema de Alzheimer. Entonces antes de que le falle como la memoria o antes de que se lo diagnostiquen, le ayudan a buscar al amor de su juventud. Entonces es como muy bonita, muy tierna, y se van como por este viaje buscando como con las pistas antes de que él pierda la memoria para que él pueda encontrar a esa persona de quien se enamoró en su juventud. La verdad es que está como muy bonita. Obviamente sufren muchos contratiempos, pasan por algunas dificultades, tienen que tomar algunas decisiones como difíciles y se tienen que enfrentar como a muchas de esas cosas para poder obviamente lograr lo que ellos quieren, o el propósito de esta película, ¿vale? Se llama Vivir dos veces, igual súper recomendable. Bueno, la siguiente película, la número 22, se llama Milagros del cielo, es una película de 2016. Esta narra la historia de una familia en donde la niña se enferma y le detectan un problema en el estómago, como una pseudoobstrucción intestinal, y no puede comer. Entonces les dicen que no tiene cura, el doctor les dice que no tiene cura ya a su enfermedad. Después los papás están desesperados por ello, sin embargo pues tratan como de sobrellevar la situación. Sin embargo, de pronto le sucede un accidente inesperado a la niña estando con su mamá en un árbol. Y esto desencadena algo bastante interesante, que es justamente lo que tienen que ver, lo que pasa con ella después de este accidente, aún con esta enfermedad que se supone que no tenía cura. La número 23 se llama, bueno, es una serie que seguramente todos vieron, que es la de Sabrina, El mundo oculto de Sabrina, que empezó en 2018 esta serie en Netflix, que narra justamente como un poquito lo que ya habíamos visto en la tele, pero con una versión como un poquito más realista y un poquito diferente, de una adolescente que es como mitad humana y mitad bruja. Entonces pues obviamente pasan como toda
todas las cosas que tiene que vivir entre mortales y brujos y etcétera, etcétera. Entonces a quienes les llegó a gustar esa serie es una buena opción para que la vean. La siguiente se llama La Cabaña, es una película de 2019 y trata sobre una familia que hace un viaje, es un matrimonio como muy unido, adinerado, muy religioso, que tienen 3 hijos. La pareja tiene 3 hijos y durante el viaje de pronto sucede un accidente en una cabaña. Entonces al hacer las investigaciones y todos, bueno, es ahí donde está como la tragedia. Pero el esposo recibe un mensaje como bastante misterioso para regresar a esa cabaña y descubrir qué pasa. Y aunque de momento pareciera que es como de terror o algo así, no tiene nada que ver. De hecho es como, pues padre el cómo lo plantean y el cómo él puede como darse cuenta de que aunque pasó algo malo, pues hay que aprender a perdonar y maneja como cosas de qué pasa si Dios nos hablara de las situaciones o por qué a veces culpamos a Dios de las cosas. Es muy interesante, es muy buena, la verdad se las recomiendo, se llama La Cabaña. La siguiente que les quiero recomendar, la número 25, se llama Durante la Tormenta. Esta igual está así como un poquito extraña. Hay una tormenta muy fuerte en una familia y se descubre en un video que se había grabado 25 años antes en la misma fecha durante una misma tormenta. Entonces descubren que hay como un niño atrapado ahí y deciden como rescatar, la mamá decide como cuidar de este niño o algo así, pero se vuelven como ya dos realidades diferentes. Entonces llega un punto en el que ella ya no encuentra, o más bien se da cuenta que en la realidad su hija aún no ha nacido. Entonces suena bastante enredoso, pero la verdad es que si la ven ya tiene un poquito de sentido y es muy buena, es bastante interesante, es drama, pero es bastante interesante. La siguiente es la número 26, se llama Un Camino a Casa. Esta es sobre un niño de la India de 5 años y este niño se pierde a miles de kilómetros de su casa. Sobrevive obviamente sobre muchas adversidades durante todo este tiempo que se pierde hasta que lo encuentra una familia australiana. Entonces esta pareja que lo adopta vive con él, bueno, lo ayuda como a salir adelante y 25 años después él decide o quiere buscar a su familia de origen. Entonces es como toda esta trama, toda esta historia, e igual es como muy recomendable. La número 27 se llama The Invisible Guest o Contratiempo. Es una película de 2016. Esto se desarrolla cuando un joven empresario despierta al lado del cadáver de su amante en un hotel. Entonces tiene como lapsos en los que él no se acuerda qué pasó. Entonces busca una abogada, a la mejor abogada, para que lo ayude a salir porque él está seguro de que no es culpable. Entonces se ponen como a investigar, a indagar en todo esto, en qué fue lo que realmente pasó y por qué él estaba ahí en ese momento. Entonces es como el descubrir toda la escena del crimen. Entonces igual es muy buena, se llama Contratiempo o The Invisible Guest. Después tenemos la número 28, se llama Epidemia. Es una película igual ya viejita, pero que ahorita ha surgido por lo mismo con esto de los virus y demás. Es una película de 1995 y habla sobre un virus que se desarrolló en Zaire en 1967. El virus se llamaba Motaba y tenía un índice de mortalidad del 100%. Entonces resulta que 30 años después mandan a una persona a este lugar para investigar sobre ese virus. Y cuando está realizando todos estos, pues todas estas como investigaciones, cuando está checando todo esto de qué fue lo que pasó con ese virus, resulta que se encuentra un mono y ese mono pues como que lo raptan de manera ilegal y se lo llevan a Estados Unidos para venderlo. Entonces la persona que lo intenta vender lo rasguña y el mono tiene aún el virus. Entonces a la vez infecta a su novia y de ahí bueno se desata y se vuelve otra vez una epidemia y otra vez es como se vuelve todo un caos y empieza a morir la gente y bla. Entonces igual está como súper interesante, se llama Epidemia. La número 29 se llama Hasta el Último Hombre. Es una película de 2015 y narra como la historia de un soldado del ejército de Estados Unidos que era un cristiano adventista del séptimo día y él se negaba a portar armas frente al... Bueno, armas en el frente, perdón. Y lo sufría como de burlas y de persecución por eso. Sin embargo, aún así, él ganó la medalla de honor por el presidente Harry S. Truman. Entonces, por haber salvado la vida de muchas personas.
y por haber estado como en esta batalla sin haber usado un arma. Entonces como toda esa historia y es bastante interesante. La número 30 se llama Una mujer hecha a sí misma. Es una película es una miniserie, en realidad es una miniserie de este año, del 2020, y es sobre una lavandera afroamericana quien ella misma derrota la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio, y lo más interesante es que está basada en hechos reales. Entonces va como de pobre a rica, haciendo obviamente como todo el proceso de cómo llegó de una situación a otra, qué fue lo que la hizo, como la impulsó a llevar a esto, pero igual está como bastante interesante el cómo llegó a lo que llegó y a conseguir lo que quiere y a ser millonaria como lo es ahora. La número 31 se llama Chicas Perdidas. Esta es una película de 2020 y habla sobre una mujer que está como desesperada por hallar a su hija que desapareció, que está desaparecida. Entonces ella trata como de buscar la verdad del por qué o de por qué fue desaparecida, y dentro de su búsqueda, dentro del estar investigando sobre estas cosas, se da cuenta que hay muchos homicidios más sin resolver y que es una como un asesinatos en serie sobre mujeres que eran trabajadoras o jóvenes trabajadoras sexuales en las islas de la costa del sur del Long Island. Y es un asesino en serie quien estuvo cometiendo eso. Entonces el estar buscando a su hija la lleva a esto y la lleva a toda esta investigación. Entonces igual está como bastante padre. La siguiente película es la número 32. Se llama 1922. Ese es el nombre de la película, 1922. Salió en 2017. Esta es sobre un granjero que vivía con su esposa y con su hijo, y por algunas situaciones la esposa les dice que se vayan y que dejen la granja, pero ellos se niegan. Entonces en complicidad el papá con el hijo matan a la señora, matan a la esposa, y entonces tratan como de ocultarlo. Sin embargo, como que el espíritu de la esposa o la esposa asesinada empieza a torturar a esta familia o empieza a torturarlos con muchas situaciones por haberla como asesinado. Entonces igual es como un poquito de terror, thriller ahí, pero está bastante buena. Entonces también se la recomiendo. Se llama 1922. La siguiente se llama A Fall from Grace. Es una película igual de este año, de 2020. Y esta es sobre una mujer que, sin tener antecedentes, confiesa haber hecho un asesinato, haber asesinado a su último esposo. Y su abogado cree que algo está ocultando. Entonces toda la película se basa como en eso, en el que el abogado empieza a investigar el por qué ella se culpa cuando es una persona que no tiene antecedentes, por qué se está culpando de eso, y qué es lo que está escondiendo, ¿no? Porque no es como tan evidente lo que ella dice. Entonces en eso se basa la película. Se llama A Fall from Grace. La número 34 se llama Historia de un matrimonio. Es una película del año pasado, de 2019. Igual es una película como muy bonita, en donde es un director de teatro y su mujer, que es actriz, se separan o se divorcian, y entonces luchan justamente por llevar como una buena relación para poder tener una buena relación con su hijo. Entonces tratan, o más bien se desenvuelve todo en el cómo ellos buscan lograr una convivencia sana para que su hijo, para que su hijo tenga como estabilidad o esté mejor, ¿no? Entonces se llama Historias de un matrimonio, pero igual está como bastante buena. En general esa es la historia. La número 35 se llama Los ilusionistas, nada es lo que parece. Es una película de 2013. Y es como una pelea o una lucha entre un agente federal y un detective de la Interpol, que están como jugando con estos ilusionistas. Y lo que hacen estos ilusionistas es que les roban a los líderes de negocios corruptos durante sus actuaciones y le traspasan el dinero a los miembros de la audiencia. Entonces están jugando como a tratar de descubrir qué es lo que realmente están haciendo. Que ella habla sobre ilusionismo y cosas así, pero igual está padre. Se llama Los ilusionistas, nada es lo que parece. La número 36 es la secuela de la que les hablé hace un momento. Se llama La boda de la abuela. Es una película de 2019, una película mexicana. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, les había comentado una que se llama El cumple de la abuela. Bueno, esta es La boda de la abuela. Y es con los mismos personajes. Se trata de que la abuela empieza una relación amorosa y se compromete, pero es con su jardinero. Y pues es extravagante y divertido el hombrecillo este. Pero obviamente la familia se opone a esta relación. Entonces en vísperas de la boda de la abuela con este chico que se llama Julio,
Entonces se reúnen y durante ese fin de semana pues hay como toda una trama, toda una situación, sucesos, mentiras y varios como choques culturales porque esta persona es extranjera. Entonces está como muy divertida, es comedia también, pero es como la secuela de, y se la recomiendo igual, es muy muy buena, La boda de la abuela. La siguiente película es la número 37, se llama Recién casado, es una película de 2009, ya es un poquito viejita, es una película mexicana, de hecho, que sale Jaime Camil, y resulta que Jaime Camil es un mujeriego, ¿no? Él anda como con una y con otra y bla bla bla, y después de una noche de fiesta, despierta con una bióloga muy guapa, y resulta que se casaron, en su borrachera no se dio cuenta y se casaron, entonces pues él no está como de acuerdo con eso y se quiere divorciar, pero ella le pide que les espere al menos 3 semanas para corroborar que ella no está embarazada. Entonces en todo ese proceso de las 3 semanas es como toda la historia y pues empiezan a convivir más y pasan muchas cosas y bueno, ya tendrían que verla para que vean cuál es el final de esta película. La número 38 se llama Overboard o Hombre al agua, que igual seguramente la vieron en una película extranjera donde también sale Eugenio Derbez, en otra de sus películas, salió en 2018 y es sobre una chica que tiene 3 hijas y trabaja como en limpieza de lugares. Entonces ella va a limpiar el bote de un millonario mexicano que es Eugenio Derbez, pero él la trata súper mal. Entonces pues ella está como muy enojada con él y resulta que después él tiene un accidente estando en el bote, en su yate, y su familia decide por alguna razón que tienen que ver no reclamar, por decirlo así, no ir por él. Y ella, cuando se da cuenta que es esta persona, decide como cobrar venganza. Entonces le hace creer muchas cosas, le crea toda una historia, porque aparte él a raíz del accidente le da amnesia. Entonces crea toda una historia y le hace creer a alguien que no es. Entonces es como toda esta historia que se desenvuelve en todo lo que él tiene que sufrir, pero es bastante divertida, es una comedia muy divertida. Entonces si no la han visto, véanla, se llama Hombre al agua. La siguiente es la número 39 que les recomiendo, se llama Amor en Obras, es una película de 2019 y trata sobre una chica que vive en San Francisco pero se queda sin trabajo, entonces sufre una ruptura con su novio con quien no estaba comprometida. Y entonces en una noche en la que ella empieza a beber y está como con su computadora, decide entrar a un proyecto o a un como concurso para ganar una posada con vista al campo de Nueva Zelanda. Entonces, una vez que entra al concurso, gana el concurso, donde se supone que ya era como un lugar súper bonito y shalala, shalala, pero pues ya cuando llega al lugar, se va al lugar, resulta que pues no, que tiene que hacer como muchos arreglos. Entonces está toda la historia de todo lo que pasa, todo lo que ella tiene que vivir, y aparte se encuentra con un contratista bastante sexy que está ahí, y pues ahí se desarrolla como toda la historia de lo que pasa con esta chica pues en esta película, ¿no? La siguiente se llama The Secret Garden, es de 1993, es una película viejita. Es un tanto interesante esta película, porque aunque es viejita, narra la historia de una niña que sus padres mueren víctimas de un terremoto en la India. Entonces ella se tiene que ir a vivir a Inglaterra con uno de sus tíos, pero su tío es como súper huraño y como súper distante, entonces le gusta como una vida gótica, extraña. Entonces la niña empieza como a indagar en los lugares donde vive y se encuentra con un jardín que es como el jardín secreto, en donde ella encuentra paz y se encuentra como súper feliz. Entonces toda la historia se desarrolla en este lugar, en donde ella está con sus dos nuevos amigos, que es su primo, que se llama Colin, que es un discapacitado, y con Deacon, que es un niño ingenuo y lleno de bondad. Entonces se desarrolla esta historia de estos 3 niños en un jardín que encuentran. Entonces igual está como bastante buena. No les cuento demasiado porque obviamente si no se las spoileo, entonces solo es para que les llame la atención, pero son buenas opciones, ¿vale? La número 41 se llama Manos Milagrosas, es una película de 2009. La historia se centra sobre un chico que tuvo que vivir sin su padre desde la edad de los 8 años y se mudó con su mamá y con su hermano. Entonces él se culpaba de que sus papás se habían separado, él se echaba la culpa de todas las noches de que sus papás se habían separado. Y cuando él empieza como a estudiar, él es un chico afroamericano, entonces él empieza a estudiar, pero la gente no confía en él, se burlan de él, no creen en sus capacidades, pero él demuestra que es como una persona muy muy inteligente. Entonces al paso de los años y al paso de sus estudios se da cuenta que puede lograr
muchas más cosas que incluso una persona de gente blanca. Habla un poco como de este racismo que existía todavía o que existe. Entonces, al final se convierte en un neurocirujano pediátrico que tiene que superar muchos obstáculos para poder llegar a hacerlo y para poder estudiar medicinas y para poder salvar vidas en un hospital en donde él trabaja. Pero todo el proceso es lo interesante de la película. Entonces, véanla, de verdad es muy muy buena. La siguiente se llama Yo Soy Sam. Es una película de 2001 y esta habla sobre una mujer que abandona a su hija el mismo día que nace, pero la deja con su papá y su papá tiene cierta discapacidad intelectual. Entonces, como ella no quería tener al bebé con él, ella la abandona a la niña y ella tiene que vivir con el papá. Entonces, pues tienen que luchar como para poder ir sobreviviendo, pero de pronto obviamente ella va creciendo como una persona normal y su capacidad intelectual es mayor a la del papá. Entonces tiene que ir lidiando como con todas esas situaciones, esos obstáculos que ella tiene que vivir desde los 7 años eh, para, para poder como salir adelante o como superar todas estas situaciones con su con su papá y para que su papá no pierda la custodia de ella. Entonces ella obviamente no quiere como dejar de vivir con su papá, pero pues como ella tiene más capacidades es como toda la situación que se suscita para que ella no no la separen de su papá. Bueno, la siguiente se llama Fractura, es la número 43, ya es casi de las últimas que les recomiendo. Esta película que se llama Fractura es sobre una familia que se conforma por la madre, padre e hija y ellos viajan por una carretera a Estados Unidos y cuando realizan una parada tienen un accidente. Entonces ella y su padre caen en una zanja y ella se fractura el brazo. Entonces van al hospital, a un hospital como cercano. Y mientras los checan, bueno, meten a la niña a que la chequen, el papá igual lo revisan. Y la esposa igual la llevan a hacerse una tomografía. Entonces él de pronto pues ya sale como del hospital y está esperando. Pero de pronto pasan muchas horas. Y se da cuenta que pues no le dan como noticias, ¿no?, de su familia. Entonces él se desmaya. Y cuando se despierta, resulta que no hay registro de que haya estado ahí ni su esposa ni su hija. Entonces se pone como a investigar o a creer que hay una conspiración atrás de todo eso, del por qué no están registradas y por qué no saben nada de su familia. Entonces igual está como muy muy buena, igual se las recomiendo y ya perdí el nombre, pero se llama Fractura. Fractura, es una película del 2019. El número 44 que les quiero recomendar es Elite o Élite, que es una serie de 2018. Hay mucha gente a lo que no le gusta, es una serie española que es sobre un colegio que se llama Las Encinas, que es el colegio más exclusivo de España, y estudian como los hijos de élite, pero también hay 3 personas que están becadas. Entonces son de clase baja obviamente estas personas, y vienen como hay varias historias sobre un asesinato en la primera temporada. Ya hay 3 temporadas de esta serie, entonces manejan como cada quien plantea su forma de pensar sobre quién fue quien asesinó, quién es la persona que murió. Y lo mismo en la última temporada hay otra persona que muere. Manejan igual muchos temas como muy abiertamente, como el sexo, como las drogas, como incesto. Entonces es una serie un poquito fuerte, pero la verdad es que es muy muy interesante. A mí en lo personal sí me gusta. Está Ana Paola en la serie, esta chica mexicana que está triunfando mucho. Entonces pues yo se las recomiendo. Si alguien aún no ha visto Elite o Élite, se las recomiendo. La número 45 se llama Chicas Buenas. Chicas Buenas es una película de 2018. Esta serie es de 3 amas de casa, 2 son hermanas y otra vecina, que tienen problemas económicos, entonces deciden robar un supermercado. Pero pues se les hizo como muy fácil y una vez que roban el supermercado se empiezan a meter en más y más problemas, hasta llegar incluso con problemas con la mafia y cosas así. Entonces cada vez se van enredando más. Es una serie, tiene, si no me equivoco, 3 temporadas, pero va como obviamente todo el proceso de cómo ellos intentan ya salir de esto y se meten en más problemas y en más problemas y en más problemas. Pero está bastante bueno y bastante interesante, se las recomiendo igual bastante. Se llama Chicas Buenas o Good Girls. Bueno, vamos con la penúltima recomendación. Esta es una película que se llama Pasante de Modas. Es una película de 2015. Trata sobre un hombre de 70 años, un hombre viudo de 70 años, que revoluciona en un negocio online dedicado al mundo de la moda. Entonces se vuelve asistente de una chica súper famosa, que de hecho es Anne Hathaway, la protagonista.
Y al final se vuelve muy querido entre sus compañeros cuando al principio en realidad no lo querían por la edad. Entonces sufre como esa parte del rechazo, pero después se vuelve como indispensable en la compañía. Entonces muy divertida, está bastante interesante. Igual se la super recomiendo. La última serie que les recomiendo, la número 47, es una serie que a mí en lo personal me encanta, que se llama Lucifer. Y se trata, Lucifer obviamente, el diablo, se trata o sea, se centra sobre Lucifer Morningstar o Lucifer Estrella de la Mañana. Y es como el diablo de alguna manera llega a la Tierra. Entonces, después de muchas situaciones y de aburrirse, de no hacer como nada, acaba conociendo a una detective y empieza a ayudarle. El punto es que se vuelve parte de investigaciones. Entonces cada capítulo es una investigación nueva. Es como un CSI Miami, pero con la intervención del diablo y con cosas como de su papá, o sea, de Dios y de sus hermanos, incluso su mamá y cómo reencarnan. Y bueno, está como bastante interesante. A mí la verdad es que me encanta esa serie. Todos los personajes son súper guapos y súper guapas. Entonces yo se la súper recomiendo. Pues ahí están mis 47 recomendaciones, chicos. Espero de verdad que les sirvan de algo, que les ayuden en esta cuarentena para que estén más tranquilos y más relajados y tengan al menos algo que ver. Y no olviden suscribirse a mi canal, los que aún no se han suscrito, es Eddie de la Peña. Y síganme en mis redes, Edgar de la Peña en Facebook y @Edgarcito en Twitter y Edgarcito en Instagram y en Snapchat, ¿sale? Les mando muchos besos. Que pasen una excelente noche. Bueno, ahorita ya es de madrugada, cuando estoy grabando esto ya es de madrugada, pero ya saben que estos horarios nos tienen locos por ahora. Entonces espero de verdad que les haya gustado este videito. Espero sus manitas arriba. Sé que es un poquito largo, pero bueno, son muchas películas. Pero espero haberles dado ideas y que me cuenten si vieron alguna y si les gustó o no les gustó, o fue buena o fue mala mi recomendación, ¿sale? Les mando muchos besos, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video muy prontito. Besos.